Nuestras actividades son gratuitas y seguirán siendo gratuitas. Desde SAPTA pedimos tu aporte para poder seguir ofreciendo propuestas culturales judías diversas y de calidad. Sumate y doná lo que puedas y sientas para que podamos juntos acompañar y ofrecer lo mejor en estos tiempos difíciles. También queremos decir muchas gracias a los expositores voluntarios que nos honran con su participación y por supuesto a todos ustedes por ser parte y estar presentes. La cultura es esencial hoy. Doná fácilmente con tarjetas de débito y crédito presionando el botón de abajo. Si querés transferir a nuestra cuenta, nuestro alias es SAPTA. En el chat pondremos el link para que puedan acceder a la plataforma de donación.
Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos. Moadim Lesimha. Estaba pensando recién que el mes de Tishrei, que es el primer mes del calendario judío, el que estamos atravesando, es como diciembre para los no judíos. No caen todas las festividades, Año Nuevo, Día del Perdón, y estamos atravesando ahora la festividad de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Moadim Lesimha, estamos en el intermedio de la fiesta. Y estaba pensando, de cierta manera, que casi todas las fiestas judías tienen una referencia con la educación y el estudio. De hecho, en Pesach se dice Beigat Levinja, es uno de los mandatos, el narrar, el contarle a los hijos. En Shavuot, que se celebra, vamos a tomar las tres festividades de peregrinación. La primera es Pesach, como dije, la segunda es Shavuot, que se recibió las tablas de la ley. En realidad se pasa todas las noches estudiando, y ahora tenemos Sukkot, que justamente habla de 4 especies: aquel que tiene conocimiento y buenas acciones, aquel que solo tiene el conocimiento y no tiene las buenas acciones, el que no tiene ni una ni la otra, y el que tiene la contraria, ¿no? Y de cierta manera estas 4 especies son necesarias para conformar un grupo o un conjunto, y por eso unimos estas 4 especies. Y esto tiene que ver justamente con el valor que tiene cada una de las personas con sus conocimientos y sus acciones. Y para nosotros es un placer, en nombre del Tzavta Centro Comunitario, en nombre del periódico Innovación, darles las bienvenidas a todos y todas acá que nos están escuchando desde distintos lugares. Para nosotros es un honor. Preguntamos para saber desde dónde nos están escuchando, por curiosidad, no por tener una medición de público, sino al contrario, nos parece importante saber de dónde nos están escuchando, también para poder ayudar a veces a los expositores o a nosotros para orientar hacia dónde vamos a dar las respuestas. Dar la bienvenida a Karina y a Gabriel, la gentileza de tener 2 grandes referentes de la educación, 2 grandes educadores, gente que ha estado no solamente en funciones importantes durante su trayectoria. Ahora Gustavo Efron, el director del periódico Innovación, los va a presentar un poquito más en profundidad, sino que han tenido grandes trabajos y grandes impactos y huellas han dejado en el camino de la educación, y todavía lo van a seguir haciendo porque tienen mucha juventud por delante. Estamos hablando antes del grupo Más 50, el que me empecé a sumar hace un año también, y todavía hay mucho por delante para dar, y la educación creo que es un campo infinito, y cuando uno entra no puede salir de la educación, ¿no? Creo que al día de hoy ocupa un lugar central, y en el tema de la pandemia estuvo también en debate el tema de la educación, a quién llega, aquellos que tienen internet, el tema de la virtualidad y otros tantos aspectos que seguramente nuestros invitados van a abordar. Así que sin más palabras, Gustavo, te doy la bienvenida, te paso el micrófono para presentar a nuestros invitados. Estás muteado, Gustavo. Ahí. Estaba muteado. Bien, gracias, Quique. Bienvenidos a todos y todas. Gracias, Karina. Gracias, Gaby. La verdad que hace ya un tiempo que veníamos pensando, yo tenía ganas de hacer una actividad de este tipo, porque bueno, tiene que ver un poco con pensarnos en la complejidad del mundo en que vivimos y en la complejidad del mundo actual, ¿no? De esto que hemos atravesado tan dificultosamente, y que pareciera que en este momento estamos en un nuevo momento, ¿no? Y la verdad que, bueno, poder hacerlo con Gabriel y con Karina, para nosotros es un doble placer, porque, bueno, son referentes cada uno en su área y de distintos ámbitos de la educación, y con ambos en lo personal también he participado e interactuado tanto en el ministerio como en la universidad y en distintos lugares. Así que es un gran placer para mí poder recibirlos. Y bueno, y voy a nombrar algo que ya más o menos la mayoría conoce, pero Gabriel Brenner es licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo por Flaxo, profesión de enseñanza primaria, con profesor adjunto concursado de conducción de las instituciones educativas en la UNAUR, la Universidad de Hurlingham, de didáctica general en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Eso en el pequeño resumen que puede entrar en el flyer, ¿no? Además hay bastante más. Y ha trabajado como funcionario del Ministerio de Educación Nacional también, con un cargo relevante. Y Karina, León, es doctora en Educación por la UBA, profesora de Educación y Tecnología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA también,
Fue directora de UBA 21, el programa de educación a distancia de la UBA para ingresar, y también directora del CITEP, que es el centro tecnológico, digamos, desde el cual la UBA se da educación a distancia. Y actualmente trabaja en lo que es los videojuegos serios, así se llama, entiendo que es la aplicación de los videojuegos en el ámbito de la educación. Así que bueno, no voy a entretenerlos más, simplemente les doy la palabra. Primero va a presentar Karina. Así que bueno, adelante Cari. Gracias, y como toda docente te voy a corregir. A No ver, ¿qué puedo dije con mi mal? genio. No, es que desarrollo videojuegos, aunque parezca mentira, desarrollo videojuegos educativos, videojuegos que están pensados para enseñar y para aprender. Aunque bien. no lo crean, estoy en esa línea ahora. Bueno, les voy a compartir pantalla. Díganme si se ve. Perfecto, sí se ve, Cari. Perfecto. Son reflexiones que seguramente con Gabriel después complemente y conversemos y demos lugar a que ustedes también puedan preguntarse, participar. Son lo que para mí son algunas reflexiones que tienen que ver con lecciones aprendidas. Y dividí como esta presentación en dos. Una en tiempo presente y otra en tiempo futuro, ¿no? Cuando el futuro lo estamos pensando desde el presente. ¿No? Siempre, en general, lo estamos pensando desde este presente. Entonces, en primer lugar, bueno, compartir con ustedes qué me parece o cuáles me parece que son lecciones aprendidas en este contexto que fue incierto, complejo, de muchísima complejidad. Y la primera cuestión que me parece que es una lección aprendida es la idea de puentes. Pero yo uso mucho esta imagen, o la empecé a usar últimamente, esta imagen, porque me gusta este puente que tiene manos grandes, manos poderosas, manos que sostienen. Porque en estos puentes, una de las lecciones aprendidas tuvo que ver con las articulaciones. No porque no existieran, sino porque hubo que reconcebirlas. Estos puentes, estas manos, tuvieron que sostener mucho. Sostener escuelas, sostener familias, sostener muertes, sostener en esta complejidad. Y estos puentes sostuvieron distintas articulaciones que, vuelvo a decir, estaban, pero vuelven a repensarse. Estas articulaciones tienen que ver con el currículum, con la enseñanza, pero también con las familias, con los equipos, entre instituciones, entre políticas macro y micro políticas. Hubo muchos puentes y nuevas articulaciones, pero sobre todo fueron manos que sostuvieron las condiciones para enseñar y para aprender, porque hubo que generar condiciones que tienen que ver no solo con las brechas de acceso a lo digital, sino condiciones emocionales muy complejas que atravesamos los docentes, las docentes, directivos, familias y estudiantes. Son puentes que dan cuenta de una complejidad en un sostén de múltiples articulaciones, como les digo, ¿no? Y de múltiples nuevas conceptualizaciones. Hubo que tomar muchísimas decisiones. Esto también es una lección aprendida. Decisiones que tuvieron que ver con los equipos. Quiénes podían trabajar mejor en la virtualidad. Vieron que a veces pasa que hay docentes que se desempeñan mucho mejor en la virtualidad, otros en la presencialidad, ¿no? Y hubo que tomar decisiones ágiles en relación con estos equipos, en relación con el currículum, qué enseñar, qué priorizar, ¿no? Esa palabra que tanto usamos que fue lo esencial. ¿Qué fue esencial en esto, ¿no? Y tuvimos que decidir, tuvimos que definir que no podíamos enseñar todo, algo que ya sabíamos. Yo hace más de 30 años que soy docente, por eso abrazo esa juventud que dicen Gustavo y Quique, ¿no? Y en esos 30 y pico de años que soy docente, hay algo que nos cuesta mucho y es decidir qué enseñar, qué priorizar en lo que es curricular, pero también en las actividades, ¿no? Queremos enseñar todo. Tenemos esa cierta omnipotencia de que podemos enseñar todo, ¿no? Y esas definiciones curriculares de los equipos también fueron a decisiones didácticas. ¿Cuáles eran las mejores estrategias para enseñar en la virtualidad? ¿Cómo llegábamos mejor
a los estudiantes. Por supuesto, hubo decisiones tecnológicas de cuáles eran las mejores herramientas, entendiendo que las herramientas y las plataformas son corporativas, no son neutrales, portan modelos pedagógicos, con todo lo difícil que fue la plataformización de esta educación, ¿no? Y hubo decisiones cognitivas que tenían que ver con definir cómo aprendían mejor, cómo podíamos estar mejor con los estudiantes. Pero todas estas decisiones no eran posibles sin esas manos que tenían que ver con la empatía, que tenían que ver con el vínculo. Lo primero que empezamos a preguntar es ¿cómo estás? Una pregunta tan simple y tan olvidada a veces en la educación. Entramos a dar clase y no preguntamos ¿cómo estás? ¿Sí? Y esto fue algo que para mí vuelve con fuerza como lección aprendida. Las tecnologías tienen rasgos y estos rasgos hay que entenderlos bien, porque si no los entendemos, me parece que estas decisiones pueden estar erradas y sobre todo en este presente en base a lo que pensamos como futuro, ¿no? Tienden a ser inmersivas. Cuando uno está mirando una serie, hace una maratón de series, ¿no? Si le gusta la serie. Cuando uno juega, quiere jugar todos los niveles de un juego. Tienden a una inmersión, a una profundidad, a un no querer salir. Y esto también es una lección aprendida. La escuela, la educación en general, no opta por la inmersión, opta por dar mucho y a veces superficialmente. Tuvimos que elegir estar inmersos en toda esta cuestión de incertidumbre, estar inmersos. Las tecnologías son multiexpresivas. ¿Qué es esto? Hablan de distintas maneras. Nos hablan con un audio, con una imagen. Y esta concepción de multiexpresividad a mí me trae algo que me emociona. Yo les quiero decir que cuando uno aprende, los chicos, los bebés aprenden, empiezan a aprender con las sensaciones, con lo sensorial, con la boca, con el oído, con el olfato, ¿no? Y a medida que transcurrimos el sistema educativo, nos olvidamos de los sentidos y vamos a los textos y vamos a lo racional. Y hay una dimensión de lo sensorial que las tecnologías nos vuelven a poner en escena, ¿no? Podemos aprender y mostrar que aprendemos con un meme, con algo, con un audio, con un podcast, ¿no? Hay más de una forma de expresar aprendizajes, hay más de una forma de aprender y las tecnologías nos hablan de distintos lenguajes. Tienen sombras, tienen muchísimas sombras. Una de las sombras es la fragmentación. La información está fragmentada y nosotros tenemos que hacer que converja en una cabeza. Todo eso, ¿no? Vamos a YouTube, estamos en un Zoom, nos suena el celular, transcurrimos experiencias fragmentadas con mediaciones que son sobresimplificadas. ¿Qué es esto? La tecnología nos quiere hacer la vida simple. Con un clic acceder a la información. El conocimiento no es simple, es complejo, exige esfuerzo, exige dedicación, exige compromiso. El acceso a un clic de distancia no es la experiencia educativa de la complejidad, del tiempo demorado. Y esto también es algo que aprendimos. Hay alertas en estas lecciones aprendidas. Una alerta que para mí fue la peor es la saturación cognitiva. Queríamos mostrar que estábamos enseñando y dimos más tarea que nunca. Nos saturamos con Zoom, nos sobresaturamos, ¿no? Y esta saturación cognitiva tiene una cara que es el agobio, ¿no? El agotamiento de docentes, de estudiantes, de todo un sistema. Y hubo otra alerta que para mí esta la festejo, así como no festejo la saturación cognitiva, festejo que nos hayamos dado cuenta de los reduccionismos en los que estamos. Reducimos mucho. Estos reduccionismos tienen que ver con que creemos que quienes rinden bien, aprenden. Podemos tener estudiantes que rindan muy bien todos los exámenes y eso no significa que aprendan. También hubo otro reduccionismo. Las familias pedían Zoom, pero no solo pedían Zoom, Meet o lo sincrónico, pedían que el docente o la docente explicara por Zoom. Y eso era la clase. Y es un reduccionismo. Nos dimos cuenta que educar no es solo explicar ni transmitir. Y no podemos delegar funciones docentes a la tecnología. Nos tenemos que hacer cargo de esa educación. Ni reduccionismos, porque enseñar no es solo explicar, aprender no es solo rendir y evaluar no es solo aprobar, ¿sí? Ni delegar
toda la educación a una plataforma, ¿no? Y quedarnos conformes con esto. Y hubo expulsiones invisibles, porque toda la expulsión estuvo puesta en si tenían conectividad o no tenían conectividad. Y mientras tanto, los aprendizajes y las condiciones para aprender también expulsan, ¿no? Voy rápido al futuro, no quiero yo acaparar. Y en el tiempo futuro, ¿qué me imagino, no? Como perspectiva. Me imagino sujetos que aprenden distinto y que tenemos que empezar a focalizar en cómo aprendemos hoy, con otra concepción del tiempo. ¿Qué es esto? El tiempo cambió también, ¿no? A ver, la escuela, la vida es tiempo, ¿no? Si nos ponemos a filosofar, pero la escuela está toda basada en tiempo, el tiempo de recreo, el tiempo de clase, el tiempo que dura cada cosa. Y todo lo que nos pasó en la pandemia tuvo un tiempo distinto, estábamos todo el tiempo en el mismo lugar, un tiempo circular que no terminaba, ¿no? Salíamos de un Zoom, entrábamos a otro, bueno, esta concepción del tiempo nos tiene que poner una alerta para pensar y repensar en qué invertimos ese tiempo educativo, cuáles son las experiencias que valen la pena, ¿no? Hubo liderazgos más distribuidos, esto es, hubo mucho movimiento. Los liderazgos se empezaron a entender no tan jerárquicamente ni verticalmente, ¿no? Hubo mucho movimiento ahí. Y sobre todo, y acá voy a ir terminando para darle lugar a Gaby, entender qué cambió en los aprendizajes con la mediación, qué cambian las maneras de aprender cuando hay mediación tecnológica. Por un lado, y esto es interesante porque viene del campo de la investigación, Internet no jerarquiza la información. Toda la información que circula en Internet es horizontal. No hay jerarquía. Los enlaces no son jerárquicos, son arbitrarios puestos por algoritmos o por programadores, ¿no? Entonces, esta horizontalidad nos trae el desafío de jerarquizar. ¿Cuál va a ser la información relevante? Small data y no big data. ¿Cuál va a ser esa información que no está a un clic de distancia, sino que tiene que generar conocimiento valioso? Eso lo tenemos que hacer en el futuro cercano y lejano, construir conocimiento valioso. La horizontalidad de las tecnologías trabaja por asociación. Las generaciones más jóvenes, les quiero decir, comprenden menos y asocian más. Son rápidos, asocian una idea con otra, pero eso no quiere decir que comprendan la información. Todos estos focos son focos para trabajar en el futuro. Queremos gente con autonomía, queremos gente con creatividad que no solo asocie, sino que comprenda. Aprendimos que la inteligencia colectiva fue una de las cuestiones que más surgió en la pandemia. Docentes contando sus experiencias, familias interviniendo y también comentando esta educación, ¿no? Hubo nodos, hubo redes, hubo saber didáctico construido en tiempo real. Yo creo que esto es futuro, presente para el futuro. Y por otro lado, hubo habilidades nuevas o fortalecidas, no nuevas, ¿no? Muchos estudiantes frente a esta saturación cognitiva les daban tanta tarea, tuvieron que definir a qué le daban prioridad. Y definieron y decidieron. Yo hay algo que lo digo con bastante dolor. Trabajé mucho con escuelas, asesorando muchísimo. Y la pregunta que me hacían era, ¿cómo hago para que no se copien los alumnos? Y yo le decía, esa es la pregunta que vos me haces. Yo baso la educación en la confianza, no en la desconfianza, ¿no? Y la primera pregunta que me haces es, ¿cómo sé que no se está copiando? ¿Y qué importa si se copia? Lo que tenemos que pensar es qué está aprendiendo y cómo aprende. Y si el valor que le damos a la educación, la experiencia que generamos es significativa y genera un aprendizaje perdurable. Les dimos esta posibilidad de gestionar su carga cognitiva. Tuvieron que definir y que decidir cuáles eran las mejores estrategias para aprender con agilidad, con flexibilidad. Y hay algo acá que tenemos que pensar muy fuertemente. ¿Qué habilidades estamos dando para que estos estudiantes quieran seguir estudiando y formen parte de la ciudadanía que los rodea con compromiso político, ¿sí? Y para eso yo lo que en esto soy bastante firme es que si queremos una educación democrática, inclusiva, les tenemos que dar habilidades que
los ayuden a seguir aprendiendo y que les den esta posibilidad, junto con las tecnologías, de pensamiento crítico. Las tecnologías nos ponen desafíos enormes. Se está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial. Cada vez estamos con menos posibilidad de autonomía y de decisión. Piensen ustedes que cada vez que dicen algo, el celular ya les contesta automáticamente, ¿no? Entonces, si queremos ciudadanos autónomos, tenemos que generar esa autonomía. Por último, no voy a hablar ya de hibridaciones, de mutaciones, en todo caso después lo retomo en las preguntas, pero se habla mucho de educación híbrida y lo que yo quiero decir que la hibridación, que es un concepto de García Canclini, que viene de la cultura, no es solo lo sincrónico y lo asincrónico, lo presencial y lo virtual. Estamos hibridando todo el tiempo. Formatos, culturas, perspectivas, sujetos. Permanentemente lo que hacemos es mestizo porque mezclamos perspectivas y construimos nuevas perspectivas. La pregunta que les dejo, y le dejo también a Gaby, es si tenemos nuevas mochilas. ¿Qué dejamos de esa mochila que portábamos y qué ponemos, ¿no? ¿Qué dejamos porque tenemos que dejar? Porque ya no nos sirve, ¿no? ¿Y qué ponemos de todo esto que aprendimos? Creo que nada más. Gracias, Cari, por tu presentación, casi una clase, excelente. Y bueno, Gaby, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes, ya casi buenas noches. Escuchándote, Karina, atentamente. Con Karina fuimos compañeros de la carrera muchísimos años en la U, así que un placer compartir este espacio. Gracias, Gustavo, con quien también fuimos compañeros de trabajo, especialmente en el Ministerio. Un gusto, Enrique, conocerte, a la institución, un agradecimiento por la invitación, y me encuentro acá con muchas personas conocidas, queridas, de distintos recorridos, así que también es algo que a uno lo hace sentir como más tranquilo cuando uno ve algunas caras conocidas. Pero también no seré tan prolijo como mi colega, no preparé un PowerPoint, pero sí reflexioné en torno a algunas ideas para compartir, y voy a intentar ordenarlas en estos 15, 20 minutos que me marcaste, Gustavo. Voy a ser prolijo como buen docente, respetando el tiempo, y también voy a respetar especialmente la consigna, porque vos me dijiste aquel día que me invitaste, Gaby, la idea es hablar sobre los desafíos educativos post pandemia, y yo vengo como reflexionando con muchos de los que estamos aquí presentes, incluso en torno a lo que ha pasado en la pandemia. Es imposible, y un poco lo mostró también Karina, no hablar de lo que ocurrió, pero voy a hacer el esfuerzo por pensar menos en términos retrospectivos, aunque sí voy a volver sobre algunas cosas, y más sobre lo que creo que tenemos que alertar de aquí en adelante. En primer término, por supuesto, y lo digo y lo grito, estamos, por supuesto, cansados, agobiados, hastiados de esta pandemia. Claro que sí. Claro que sí. ¿No la bancamos más? Claro que sí. Eso que se llama barbijo se torna insoportable, es cierto. Para chicos, grandes, abuelas y nietos, pero también entendemos que la libertad individual es una abstracción, más en estos tiempos y con lo que ha aprendido esta comunidad de la que soy parte. Cuando digo es una abstracción, me refiero a que no podemos concebir la libertad y exigirla de manera independiente de la solidaridad. Y eso es uno de los grandes aprendizajes, creo, escolar en esta pandemia y de la sociedad, o por lo menos tenemos que intentar hacerlo. La solidaridad, la fraternidad. No solo porque perdimos mucha gente querida como sociedad, sino porque también nos obliga, nos exige pensar en estas circunstancias quién es el otro. Pregunta clave para nuestra comunidad, porque hay que poder revivir las situaciones más complejas de la humanidad cuando ocurren cuestiones como la que están ocurriendo con la pandemia. Entonces, lo que quiero decir es que no nos bancamos la pandemia, queremos que esto termine, y deseamos fervientemente volver a encontrarnos, a abrazarnos. ¿Cómo el abrazo puede ser algo que deje de ser, el latido de la vida cotidiana? Es durísimo.
¿Cómo dejar de vernos entre hijos, padres, nietos? Es lo peor que nos puede pasar. O vernos de este modo tan sacrificado por Zoom, a cuentagotas, a distancia, que corre el viento en el medio. Es difícil. Pero a pesar de todo esto, y creo viendo un poco mejor el futuro, no digo de manera ni con certezas ni mucho menos absolutas, me parece que, y vuelvo a nuestro encuadre, que es el de la educación y el de la escuela, que es lo que hablamos por lo menos con Karina y nos convocan en esta ocasión, me parece que hay que desromantizar la pospandemia. Y esa es la primera respuesta a tu pregunta, Gustavo, desafíos educativos de la pospandemia. Y cuando digo desromantizar la pospandemia, lo que primero que advierto es tener un sentido estricto y consciente de la desigualdad. Porque vivimos en la sociedad más desigual del mundo. Vivimos en la región más desigual. No dije más pobre, dije más desigual. Vivimos en la región en la que muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Y no podemos hacer ningún tipo de reflexión post ni pandemia, ni post lo que venga, sin advertir eso. Y la pandemia vino a poner en mayor evidencia esa desigualdad. Entonces, cuando digo que hay que desromantizar la pospandemia, lo que digo es que hay que advertir la enorme desigualdad de la que venimos. Por lo tanto, el problema es que en la distribución de la palabra, de las oportunidades, hay un montón que quedan por fuera de esto que llamamos Zoom. Hay un montón que están por fuera de esto que se llama Meet. Y que lo que fue aquello que salvó a buena parte de lo que se llamó continuidad pedagógica es esto que se llama celular, y particularmente el WhatsApp. Y en eso coinciden diagnósticos tanto del Ministerio Nacional como de organizaciones de la sociedad civil que están enfrentadas ideológicamente al Ministerio. Por lo tanto, hay coincidencia que fue el celular el que, de alguna manera, a través del WhatsApp, fue el mayor medio de comunicación en este tiempo de interrupción, por decirlo de algún modo. Pero igual, muchísimos pibes y pibas dejaron la escuela, más de 1 millón. Eso es gravísimo, porque tuvieron que salir a buscar un mango para colaborar con su familia que se quedó sin laburo, o porque se vieron definitivamente desencantados de lo que proponía la escuela en estas condiciones. Entonces, cuando digo desromantizar la pospandemia en las escuelas, digo también estar preparados y acompañar fuertemente a la escuela, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, y también desde los privados, para hablar del esfuerzo de todo el mundo, porque la escuela es ese lugar que amortigua el dolor cuando los medios se van. Y ya tenemos experiencia como sociedad, y no estoy haciendo una comparación mecánica, como sociedad tuvimos la experiencia de volar por el aire en el 2001, lo recordamos todos muy bien los que estamos acá, porque haciendo un paneo y viendo la edad que tenemos, todos sabemos exactamente lo que pasó en este país en el 2001. Me resulta fundamental decir que la escuela fue un lugar de amortiguación y de abrazo a ese enorme dolor que la sociedad sufrió con la explosión del 2001. Y cuando los medios se iban porque ya habían echado mano a la ración de mercancía para poder vender a mejor precio, se quedaba la escuela amortiguando el dolor, el cachetazo y la bronca que cualquier sociedad tiene cuando está lastimada, echándole muchas veces culpas a la escuela que no le pertenecían a tal institución, pero que la escuela seguía amortiguando. Y eso hay que poder decirlo y poder ver en una sociedad que a veces desprecia o no reconoce del modo en que se merecen a la docencia. También, en otro orden, aprendimos en nuestra provincia de Santa Fe, con esas terribles inundaciones que afectó de manera obscena a aquella población, que cuando las aguas se retiraban, también ya se iban los medios, habiendo logrado su tajada, y se quedaba, por ejemplo, la escuela. El agua se iba retirando, iba dejando enfermedad, muerte, secuelas que costaron muchos años reponer, y la escuela quedaba amortiguando el padecimiento social. Traigo esas dos experiencias, repito, no para hacer ningún tipo de extrapolación mecánica, sino porque los docentes, como bien decía
un gran ministro de Educación que se llama Alberto Silioni, tenemos la responsabilidad de recordar lo que la sociedad tiende a olvidar. Por eso traigo esos 2 episodios, no para decir que lo que pasó con la pandemia es exactamente aquello, sino para recordar aquello que pasó para saber mejor cómo actuar. Por eso me parece importante entender que para pensar en la post-pandemia hay que pensar en fortalecer a las escuelas institucionalmente y a la docencia para poder amortiguar ese dolor y ese sufrimiento social que está dejando esta pandemia por la pérdida de seres queridos, por la pérdida del abrazo, por la pérdida del encuentro, y porque nos ha pegado un latigazo del que todavía no entendemos bien ni por dónde, ni cómo, ni hacia quién, porque en el 2020, digamos, no sabíamos nada qué era esta pandemia y estábamos allí expectantes y por supuesto las políticas intentaron lo que intentaron y siempre fue insuficiente. En el 2021 sabíamos un poco más, aunque tampoco teníamos certezas, pero aparecían vacunas. Lo que no sabemos es lo que la pandemia hizo con nosotros. Sintetizo, no sabíamos casi nada en el 2020, en el 2021 supimos un poco más o lo estamos sabiendo, pero todavía no sabemos exactamente lo que la pandemia hizo con nosotros. Y de eso los educadores y quienes estamos preocupados por no solamente la productividad, sino por la subjetividad, tenemos que ocuparnos de pensar y de trabajar y de analizar. Por eso es que me parece que el desafío es transformar el dolor en una mejor manera de estar con los otros. Y ese es un legado que tenemos que tomar de la pandemia, y mucho más las comunidades que han aprendido justamente en su historia transformar el dolor en mayor solidaridad o en amor, o en transformar las condiciones de vida de las mayorías o de buena parte de las mayorías. Miren, yo trabajo acompañando a equipos de conducción, me apasiona ese tema hace muchísimos años y actualmente y durante la pandemia estuve trabajando, tengo el orgullo de ser parte de una de las últimas universidades del conurbano, como es la Universidad Nacional de Hurlingham. Allí lo veo Osvaldo Chipoloni, compañero del ministerio y también de la universidad. Y la verdad es que tengo el honor de acompañar a los equipos de conducción de las escuelas secundarias de Hurlingham en un seminario de formación permanente, y tengo un encuentro mensual con todos los directivos. Y también estuve acompañando a docentes y directivos de provincias patagónicas. Y hay un elemento que me llama la atención y me gustaría compartirlo con ustedes para también pensar el después. Que los chicos, cuando van retornando a la presencialidad, se los ve más silenciosos. Y quería compartir esta situación porque es empírica de los casos que yo estoy trabajando. Por supuesto, no deseo ni universalizarlo ni darle rigor de verdad absoluta, pero es una reflexión que traigo acá. Y me parece que es interesante pensar en una sociedad aturdida de Zoom, en una sociedad encerrada, en una claustrofobia que se tornaba de alguna manera imbancable. Los chicos vuelven a la escuela porque todos deseamos regresar a la presencialidad, y muchos colegas lo que nos dicen es que ven a pibas y pibes más silenciosos. Y yo creo que eso es una alarma en el mejor sentido para aprender como adultos y poder en todo caso entender y comprender más. En eso coincido, Karina, creo que hay que aprender a escuchar. Somos una sociedad adulta que levanta el dedo índice mucho antes que lo que enfoca la capacidad auditiva. Los chicos y las chicas requieren que los escuchemos más y no que les digamos sin escucharlos lo que tienen que hacer. Porque además los pibes aprenden mucho más de lo que ven que hacemos que de lo que les decimos que hagan, y mucho más cuando levantamos el dedo, ¿no? Tenemos una tradición centenaria de formarnos, estamos atravesados por este gesto del dedo. Y la verdad es que ese gesto del dedo tiene que ver con porque te lo digo yo. Y creo que el desafío en estas horas es construir una autoridad más democrática y plural. Y en ese sentido me parece que lo que los chicos nos muestran nos desafía a recuperar la palabra, a recuperar la presencia de los cuerpos y el volver a entendernos con el alma y con los cuerpos, que eso es lo que nos pasó, que tuvimos que interrumpir y es gravísimo. Me parece que también hay una oportunidad.
en este terrible pantano, en esta situación tan desagradable como es la pandemia. Y la oportunidad es la de revisar, recrear una institución que suele ser muy rígida y muy poco permeable a veces a los cambios. Por lo tanto, me parece que hay que poder pensar en distintas maneras de flexibilizar la organización de nuestra institución, en la distribución de tiempos, de espacios, de responsabilidades, mezclar los grupos, mezclar las edades, mezclar las canciones, los cuentos y las cuentas. Y también, en ese sentido, poder flexibilizar no solamente la organización escolar, sino también la relación pedagógica entre la escuela y las familias. Hubo una transformación copernicana en este tiempo, porque nunca, como en este tiempo, digamos, la escuela se metió en casa y viceversa. Algunos comunicadores de enorme prestigio suelen decir, en más de una oportunidad, por fin volvieron las clases, y los revela esa frase en un enorme gesto despectivo respecto a la docencia, porque nunca dejó de haber clases y porque en realidad los docentes y las docentes han multiplicado su tiempo dando clases y agregando el Zoom. Claro que, por supuesto, que se aprende de otra manera en estas condiciones. ¿O acaso un abogado no ha sido alterado en su modo de relacionarse con su trabajo? ¿O acaso un cirujano plástico no le ha pasado un poco lo mismo? ¿O acaso a alguien que recoge la basura no le ha pasado lo mismo? Todos hemos estado atravesados por esta pandemia, pero a veces suele, con este dedo, cada quien reclamar libertad individual y decir que lo mal que se hacen las cosas. La verdad es que, por supuesto, que se podía haber aprendido mejor el sujeto y el predicado. Claro que sí, pero en estas condiciones la prioridad fue poder mantener un vínculo entre la institución y la escuela. Y no confundirnos con que ahora mamá se convirtió en la maestra suplente o papá en el profesor nuevo, ni tampoco creerse que los docentes, digamos, tenían que estar disponibles 24 por 7 días de la semana, pero sí también hemos aprendido, y esto hay que ponerlo para adelante, esa idea de un adulto disponible, de un adulto escolar disponible, no supletorio, disponible, pero repito, no hablo de la disponibilidad de corte mercantil, ¿no? Del 0800 y que esté disponible 24 por 7, sino la disponibilidad que supone anteponer una pregunta, un ¿cómo estás?, como decía Karina, a la condena anticipada que a veces tenemos los adultos respecto a las infancias y a las adolescencias. Por ejemplo, me parece que para mirar hacia adelante, y también es algo que estoy ensayando con un grupo de docentes de la primaria fueguina, vía Zoom, es pensar la escuela en forma ciclada. ¿Y qué quiero decir con esto? Que justamente la interrupción tan abrupta a la que se ve afectada la escolaridad en estos tiempos, en donde un chico de la sala de 5 pasó directamente a segundo grado, entre comillas, para decirlo de un modo, respecto de su presencialidad física en la escuela y de los modos distintos de mantenerse conectado o desconectado, hay que poder pensar, y aquí le sumo un desafío a esa flexibilización que creo que tenemos que pensar en el sistema educativo, hay que poder pensar en propuestas cicladas. ¿Qué significa cicladas? Porque veo que aquí hay quizás mucha gente que no pertenece al campo de la educación, y es quizás a veces no tener que seguir trabajando tan fuertemente en compartimentos estancos, lo que pasa en primer grado, en segundo y en tercero, tanto en la primaria como en la secundaria, y mucho más cuando se dan los procesos de iniciación con la alfabetización. Hay que entonces, frente a lo que está sucediendo, pensar como desafío hacia adelante, con o sin pandemia, en propuestas cicladas, en donde se piense la propuesta pedagógica no solo para primero, sino para primero, segundo y tercero como una unidad. Entonces podremos flexibilizar las maneras no solamente de enseñar, sino también de transitar. Y los chicos podrán mezclarse entre primero, segundo y tercero sin de alguna manera sentirse ni más ni menos, ni arriba ni abajo, sino reunidos con propuestas lúdicas, y también aprender a evaluar en forma ciclada. Esto es un desafío que
lejos de ocurrirse a nadie en este tiempo, ya forma parte de las propuestas pedagógicas. Yo soy de los que piensan que nadie inventa nada, y aquellos que nos creemos que por un rato tenemos un micrófono, estamos siendo absolutamente autores. No, uno va recogiendo de los colegas, de los equipos, de los que va aprendiendo, de los legados. Entonces, en ese sentido, hay que recoger el legado de pensar a la escuela de otra manera y rearmar aquello que a veces pensamos que era la unidad de intervención, como un grado o como una división, y pensar en los ciclos. Y allí vamos a encontrar, porque hay experiencias que así nos lo permiten, modos más, de alguna manera, integrales y más flexibles para poder dar respuestas a las dificultades que nos presentan situaciones de fragmentación como la que nos ofrece y nos agrava la pandemia. Podría seguir ese sentido, estoy mirando de refilón el tiempo, me quedan 2 minutos para cumplir con los 20 que me dio como tope Gustavo y quiero ser prolijo. Me quedaron muchas cosas afuera, obviamente, porque como profes que somos, la clase, esto no es una clase, pero uno piensa como una clase, cuando es profe, es siempre algo del orden de lo inconcluso, y eso está bueno. Así que me quedan cosas por decir, pero en el minuto y medio que me queda, prefiero justamente, y en este contexto, que podamos no solamente entender que el principal aprendizaje tiene que ver con la solidaridad y con la fraternidad, sino también estar muy atentos a los avances del negacionismo para cumplir con las normas cívicas en una democracia que tiene que aprender a cuidarse más a sí misma para ser más democrática, y cuando avanzan los negacionismos de diferentes tipos, lo que está en peligro es la democracia, que en realidad en estas épocas pasaría a ser democracia de repostería. No es que deja de ser democracia, pero para que la democracia sea más democrática hay que estar atentos a los negacionismos. Y los negacionismos tienen que ver con un modo de construir una alteridad como amenaza. En la comunidad a la que pertenecemos lo sabemos muy bien, especialmente por el siglo XX. Entonces, justamente, me parece que el desafío es estar atentos a ciertos avances del negacionismo, que no es más que la negación del otro, y fundamentalmente un atentado a la democracia y a la capacidad de aprender a vivir con otros diferentes. Y me parece que eso también es un desafío que hay que tener muy en cuenta en estos tiempos que, a mi modo de entender, a nivel planetario, se están tornando muy oscuros. Y repito, los docentes y las docentes somos responsables de construir democracia en el aula, en el patio, en la palabra y en cualquier lugar, incluso cuando hacemos la cola en el chino para comprar. Entonces me parece que lo que simplemente quiero cerrar es: cuidemos la relación entre educación y política, porque la política y la educación son familiares cuando se disponen en esa relación a hacer que la sociedad sea mejor que la que nosotros supimos construir. Entonces, caer en la banalidad de los negacionismos que tienden a negar la relación entre educación y política es correr el riesgo de aceptar como democracia una democracia de repostería, y fundamentalmente de a poco ir aceptando, sin decirlo, que los sujetos dejemos de ser sujetos y nos tornemos objetos. Y así se pone en peligro no simplemente una metodología o una razón pedagógica, sino la propia humanidad. Gracias. Bueno. Gracias, Gaby. La verdad que, bueno, me quedaron un montón de cosas pensando a partir de lo que estás diciendo, lo que dijiste. Creo que de todo lo que dijiste y todo lo que falta además, ¿no? O sea, como vos decís, esto de lo inacabado, está buenísimo, pero voy a dar lugar primero a las preguntas del público, de todos los participantes, que hay varias preguntas. Yo voy a ir leyendo secuencialmente, más o menos a partir de cómo fueron apareciendo. Mientras Karina estaba hablando, apareció una pregunta de Perla Brenner, que pregunta: en la educación post-pandemia, ¿qué importancia le darías a la motivación? En realidad, a ver, a mí más que de motivación me gusta hablar de deseo.
Freud hablaba del deseo, ¿no? De aprender y tiene que ver con lo que era o lo que es la pulsión epistemofílica, que es las ganas de aprender, ¿no? Y creo que hay que recuperar siempre ese deseo de aprender. Uno va a estar motivado cuando hay deseo, ¿no? Y ese deseo lo tenemos que recuperar todos como sociedad. Ese deseo es el motor o es la pulsión de búsqueda por una construcción de un conocimiento que yo acuerdo y también dije es colectivo. Me parece que hubo muchísimo de solidaridad en el cuerpo docente. Yo transito mucho las redes, ¿no? Porque soy tecnóloga y estoy mucho en las redes. Y como nunca vi un compartir experiencias en las redes y una construcción de un saber didáctico, lo decía en vivo, lo que quiere decir es que docentes compartiendo experiencias, contando preocupaciones, haciéndose preguntas, mucho más horizontal también, ¿no? Alumnos dando también posibilidades de cambiar esa clase que no les gustaba, ¿no? Y me parece que eso también habla de esa motivación. La motivación entendida, vuelvo a decir, como un deseo, ¿no? Un deseo, una búsqueda. Y me parece que es una búsqueda que tenemos que recuperar como sujetos también, ¿no? Sujetos, no solamente sujetos políticos, sujetos pedagógicos, sujetos, ¿no? Esa búsqueda, esas ganas de continuar aprendiendo, donde la escuela es uno de los lugares donde aprendemos, no el único, ¿sí? Sí es privilegiado, por supuesto, y sí que tiene una función del Estado y una función política, pero también creo que en todos esos lugares hay que recuperar esa pulsión o ese deseo de aprender. Y hay que recuperarlo, por supuesto, democráticamente, ¿no? Y hay que dar la oportunidad de despertar ese deseo cuando ese deseo no está. Y eso también es una función docente, ¿no? Que no la llamo motivación, pero es despertar en todos esas ganas de aprender y de seguir aprendiendo y de seguir formando parte. Porque aquellos que hoy no están adentro de ese sistema educativo son una responsabilidad nuestra. Y nosotros también tenemos que despertar en ellos ese deseo, ¿no? Por eso prefiero, Perla, hablar de deseo, hablar de pulsión, de ganas de aprender y de una función que es epistemológica, es política, es didáctica, es cognitiva, es cultural. Tenemos que, como docente te lo digo, despertar permanentemente ese deseo de aprender, de querer estar adentro del sistema educativo y de mejorarnos permanentemente. Bueno, Armando Dovci pregunta, ¿qué medidas consideran que se deben tomar para lograr inclusión en los grandes grupos de estudiantes de todos los niveles que no contaron con conectividad ni medios adecuados? Entiendo que para ambos la pregunta. Sí, Gaby, si querés. A ver, las medidas que creo que hay que tomar son, sin duda, la prioridad de la política educativa, creo que tiene que darse en este momento, y es ir a buscar a todos los chicos y las chicas que dejaron la escuela. Y cuando digo ir a buscarlos, digo invertir recursos del Estado para buscarlos, crear o utilizar programas que ya existen para que los chicos vuelvan a la escuela, y eso tiene que ver con especialmente desarrollar fuertemente las políticas socioeducativas que fueron implementadas de manera muy rigurosa durante un tiempo, pero en los últimos años no fueron una prioridad. Por lo tanto, allí me parece que hay un desafío enorme para lo que tiene que ver con el buscar a los chicos y las chicas que dejaron la escuela. Pero cuando digo esto, lo que me refiero no es ir a buscarlos para que den el presente y quedarse tranquilos, porque así se van. No, lo que digo es transformar de alguna manera algunas condiciones de las propias trayectorias escolares. Esto supone claramente modificar algunas maneras de transitar la escolaridad para que aquellos chicos que no pudieron de ese modo ahora puedan. Esa es la diferencia que hay que pelear, que los que no pudieron puedan. Y eso no supone otra cosa que transformar las trayectorias y generar posibilidades distintas, porque, digamos, existe un grado muy importante de heterogeneidad y de fragmentación en el sistema educativo argentino. Yo creo que las políticas tienen que volcarse a eso, y que no es tampoco única responsabilidad a nivel gubernamental. También aquí hay responsabilidad de los privados, y me refiero fundamentalmente a el acceso a la conectividad
y a la utilización de tecnología para uso escolar. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay que liberar datos para que muchísimos, cientos de miles de estudiantes puedan retornar a la educación, porque si no, el derecho se declama en una ley, pero el derecho es real cuando se lo practica, no cuando se lo declama. O en todo caso, tenemos que tener una urgencia para que los que no ejercen derecho lo ejerzan y no simplemente quedarnos conformes con presentar que existe una ley. Hoy la ley, por ejemplo, 26206, que es una gran ley de educación nacional, que es la tercera ley de nuestra educación como sociedad, requiere entender que la conectividad y el acceso a tecnología para uso escolar es parte de lo que tiene que ser el derecho a la educación. Por eso es que me parece que ahí hay dos cuestiones fundamentales, hay mucho más, pero dejo que Karina complete también esta inquietud. Yo estoy de acuerdo, me parece que los dos dimos cuenta de que el problema es complejo y requiere soluciones complejas. Estamos de acuerdo en que no pueden quedar expulsados, ¿sí? Pero no me gustaría que se entendiera que solo la expulsión fue por la falta de conectividad. Y en eso yo también creo que hice hincapié, porque muchas veces expulsamos no solo porque no tienen conectividad, expulsamos por un montón de otras razones. Expulsamos cuando evaluamos y no nos importa el otro, si aprendió o no aprendió. Expulsamos porque tenemos un concepto de alumno promedio y no nos entra la diversidad. Expulsamos cuando una escuela, y perdón que no sea políticamente correcta, no entiende la red escolar judía como red. Expulsamos de muchísimas maneras. Entonces, me parece que no haría otro reduccionismo más. Así como no me gustan los reduccionismos, ¿no? Y que enseñar no es solo explicar y que aprender no es rendir bien, tampoco incluir es solo tener conectividad. Bien, Fanny Breitman pregunta para Gabriel y Karina, ¿cuáles son los máximos perjuicios de la educación virtual y cuáles son los beneficios rescatables para sostener en pospandemia? Arranco yo y lo dejo después a Gaby. A ver, Fanny, yo pensando la pregunta, otra vez me sale la docente, ¿no? No pondría todo en lo virtual y lo no virtual. Lo que yo me preguntaría es cuál es la mejor experiencia que se puede generar en la virtualidad y cuál es la mejor experiencia que puedo generar en la presencialidad. Porque hay experiencias que fueron muy valiosas en la virtualidad también, ¿no? Hay que recuperar esas experiencias valiosas. Y me parece que también nos lleva a pensar el valor de esta presencialidad en todas sus dimensiones, ¿no? Yo por lo menos como docente que todavía no pude volver a la presencialidad porque trabajo en la Universidad de Buenos Aires y está impensada todavía esa presencialidad por la masividad. Creo que lo primero que voy a hacer cuando recorra los pasillos de mi amada Filosofía y Letras de Puan 480, primero llorar, ¿sí? Porque extraño enormemente esa facultad. Y hay cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Que tienen que ver con que uno se emociona con esos pasillos, con poder abrazar a los estudiantes, con poder decirles, no sé, volver a generar experiencias. Entonces, me parece que más allá de la virtualidad y de la presencialidad, la pregunta que nos tenemos que hacer es esa. Porque, por ejemplo, si yo voy a dar una explicación que el alumno puede volver a poner 50 veces, la hago virtual y que la vean 50 veces, porque va a ser mejor incluso. Ahora, cuando yo doy clase, no explico 50 veces el tema, genero otro tipo de experiencia educativa. Y esa la puedo hacer en la presencialidad, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que también es para directivos y también es para nosotros, ¿no? De pensar cuál es esa mejor experiencia. Si voy a explicar un tema que se puede pausar y volver a repetir, lo doy virtual. Ahora, si tengo la oportunidad de dar clase presencial, yo voy a hacer otra cosa, mucho más vivencial, que genere un conocimiento perdurable, porque en definitiva, si yo les hiciera la pregunta de la mochila, pero distinta, si ustedes fueran honestos y honestas y dijeran qué recuerdan de su paso por el sistema educativo, probablemente recuerden un Shabbat, probablemente recuerden un recreo,
y muy pocos de estos recuerdos estén asociados a un docente dando clase, ¿no? En el sentido más tradicional de la palabra. Y yo quiero que piensen eso. ¿Qué les queda del paso por el sistema educativo? Y muchas de esas cosas que quedan son vivencias. Y eso es lo que tenemos que generar en la virtualidad y en la presencialidad. Yo para sumarme a la reflexión y a la interesante pregunta que estamos intentando responder, lo que también quiero decir es que la escuela y la educación es de cuerpo presente y que yo la extraño con la misma intensidad que lo que decía Karina, con la diferencia que como no me aguanté, el sábado la clase que tenía la propuse en el Parque Centenario. O sea que el sábado pasado, con barbijo, tuve mi primer clase en el Parque Centenario con mis alumnos del Joaquín B. González. Pero tengo el enorme deseo de retornar y caminar por los pasillos, no saben cómo lo extraño. Pero de todos modos, aprovechando la pregunta, yo creo que, y coincido Karina, la virtualidad es una enorme oportunidad. Yo creo que la virtualidad es una dimensión de profundo enriquecimiento para la tarea educativa y particularmente escolar. Lo que deberemos hacer es prepararnos de manera más justa y equitativa para poder acceder a esa virtualidad. Pero también, y en esto Karina es mucho más experta que yo simplemente lo comento porque vengo y tengo la ventaja de transitar hace casi 2 décadas y media el trabajo en campus virtuales y en la virtualidad, por lo tanto la pandemia no me agarró en offside, aprovechando el término deportivo, fuera de juego, como le pasó a mucha gente que tuvo que ver qué hacía y rebuscársela para conectar. Entonces, en ese sentido, eso también revela una desigualdad. Cuando yo antes hablaba de la desigualdad que acrecentó la pandemia, hablaba de las personas, pero las instituciones también quedaron desigualmente ubicadas, porque no es lo mismo la escuela que tenía una experiencia con la virtualidad que aquella que ni siquiera tenía un manejo relativamente, cotidiano con los mails. Entonces, también las instituciones se vieron en desigualdad de condiciones para afrontar esta etapa. Entonces, lo que quiero decir es que lo virtual es fundamental para complementar lo presencial, pero el error es que hay quienes piensan que lo virtual es como una especie de reemplazo de lo presencial por otros medios. Y cuando uno cae en ese error, lo que hace es lo que advertía Karina en uno de sus flyers, es saturar al que está del otro lado, cuando en realidad le tiene que dar una bocanada de aire fresco u oxígeno, porque lo que hace es tirarle por la cabeza 25 Zooms, 4 PDF, 4 Word, un Meet, y el otro ya no sabe lo que hacer. Entonces, me parece que hay que entender que lo virtual tiene su propia lógica o reglas de juego. Lo voy a decir de una manera que van a entender todos muy rápido. Supone comprender reglas de un medio ambiente distinto. Muchos de los que están acá se han tirado a una pileta y ojalá que lo puedan seguir haciendo para deporte o recreación. Cuando uno se tira a una pileta, el desplazamiento tiene otras reglas. Dentro de la pileta no nos desplazamos con la misma velocidad por más que intentemos que afuera de la pileta en la tierra. Lo mismo pasa con el medio virtual. No creer que es lo mismo que lo que hacíamos presencial con una computadora y una conectividad, porque tiene sus propias reglas. Hay que aprenderlas y fortalecer en el uso de su propia lógica. Allí hay una clave importante para responder a esa pregunta que hizo la compañera que no recuerdo el nombre, no sé si era Fanny. Fanny es el nombre de mi abuela, así que me lo acordé enseguida. Así que me parece, Fanny, que tenemos que animarnos al desafío de la virtualidad sin comernos el amague de que todos pueden estar allí, porque hay un montón de vecinos, a veces familiares y de desconocidos que no tienen acceso a la virtualidad. Y eso supone una deuda desde el punto de vista como sociedad o de la justicia de la sociedad, porque a veces, si no, me parece a mí, muchas veces hay quienes naturalizan sus privilegios y se creen que el otro vive como uno. Y a mí me enseñaron, unas personas que están por acá en uno de los cuadritos, en que uno tiene que poder ponerse en el lugar de los otros y pensar, en todo caso, que hay mucha gente que vive mucho peor que uno, y por lo tanto uno tiene que, en vez de naturalizar su privilegio, tiene que poder hacer una pregunta y entender a los que están peor y tratar de que los que están peor estén mejor, y no simplemente enojarme porque el otro, de alguna manera que está mal, no se merece estar mejor.
Gracias a ambos. Luisa Stasewski pregunta, ¿se está pensando a nivel ministerial el espacio de reflexión, contención, intercambio para los docentes y directivos? Esa Gaby, yo no estoy tan al tanto. Habrá que preguntarle a la gente que está en el ministerio qué es lo que piensa. Yo creo, y me animo a decir, perdonen que lo diga de esta manera, que en el Ministerio de Educación, que acaba de cambiar hace unas horas, hay una deliberada voluntad por ir afirmativamente hacia lo que pregunta quien preguntó. Yo en ese sentido... simplemente puedo dar fe de que eso está empezando a funcionar, un nuevo ministerio en estas horas, y creo que no solamente hay una deliberada voluntad en ese sentido, sino que un ministro con mucha solvencia en lo que tiene que ver con la educación, el territorio a nivel nacional, siendo este un país federal, y me parece que en todo caso está bueno como pregunta para hacer un próximo conversatorio, Enrique, Gustavo, y que inviten a la gente del ministerio. Es una buena idea. Vamos a invitar a Jimmy. Y claro que sí. Aparte, la verdad que me parece interesante también, ¿no? Porque no solamente se comparten muchas identidades. Por supuesto, no hay una múltiple identidad, como hablaste vos en tu charla, y la subjetividad, ¿no? La subjetividad está conformada por muchos factores al día de hoy. Yo veo una pregunta, perdón, porque yo sé que ustedes son los que están manejando las preguntas, pero una pregunta que hizo Susana Perelman, que me parece que es una pregunta interesante, porque también abre la polémica. ¿Puedo leerla? Sí, sí, por supuesto. Sí, lo bueno es que ustedes manejan tecnología, así que también vieron los agradecimientos y las felicitaciones. Sí, por eso me pareció que está bueno, porque como es una pregunta picante, me pareció buena traerla, porque me gusta que podamos debatir. Esto es un y ahí la equipo. Susana, me alegro de la sucesoria. pregunta. Me gusta. Susana dice, ¿considerás que la docente de La Matanza creaba democracia en el aula con su debate ideológico? A ver, es re interesante tu pregunta, Susana, y yo creo que no creaba democracia. Yo creo que el modo en que reacciona esa persona en esos 3 minutos es muy incorrecto. No se puede reflexionar ni enseñar a los otros imponiendo y gritando al mismo tiempo. Eso lo quiero decir de manera deliberada. Pero también lo que quiero decir, discutiendo tus comillas, porque cuando hay comillas hay que poder ponerlas bajo escrutinio, porque las comillas son de interpretación múltiple, es que eso que ocurrió en los medios también fue un modo de espectacularizar un problema y quitarlo de su dimensión ética y pedagógica para que se termine comiendo de alguna manera como mercancía mediática. ¿Qué es lo que ocurrió? Y lo que queda picando es, a mi modo de entender, o lo que termina dañando es la relación entre la escuela, el aula y la política. Porque lo que se hace es demonizar a una docente, lo primero que dije es que se equivocó, pero que a nadie se puede juzgar en ningún aspecto de la vida por 3 minutos en que se lo filma. Yo tuve la oportunidad de ir a un programa de televisión que es un programa tipo de Chimentos, y donde hay panelistas que son realmente muy desagradables, porque el programa se llama Intratables, y creo que hace uso a su nombre, porque es imposible tratar cualquier cosa, pero fui justamente para no hablar siempre con los mismos, sino para allí intentar hablar con los que nunca puedo hablar. Y lo que les dije cuando me dijeron deliberadamente que esa mujer es psiquiátrica, dijo de repente un panelista, yo lo que dije es, si en 3 minutos él, que además entiendo que no es psiquiatra, puede diagnosticar psiquiátricamente, ¿cómo tendríamos que diagnosticar como sociedad a los que están frente a un panel o son panelistas todas las noches y le explican a la sociedad cómo vivir? Entonces lo que yo creo es que me parece que lo que ocurrió allí también es un acto que termina siendo de desprecio hacia la docencia, no hacia esa mujer que acabo de decir lo que me parece y que no la conozco, porque creo que los problemas como ese hay que resolverlos en el ámbito institucional de la escuela y no hay que resolverlos ni en los medios ni tampoco en los paneles televisivos, porque somos una sociedad que lamentablemente a veces nos vemos reducidos, y perdonen el término, a el debate del zócalo televisivo. Y el mundo es mucho más complejo y la aventura por aprender nos tiene que revelar el sueño para, en todo caso, tratar de despegarnos de ese subsuelo del zócalo televisivo. Como reflexión final, creo definitivamente que
hablar de política en el aula no es más que enseñar cuentas, leer poesía, hacer un juego, jugar a las escondidas, y que cuando se toma lista en el aula se hace política, porque cuando vos preguntás por alguien que no está o omitís preguntar, estás ejerciendo política, porque política no es un partido, política es la posibilidad de que vivamos mejor como sociedad, y un docente trabaja de eso. Por eso es que me parece importante acompañar a tu pregunta este tipo de definiciones, y fundamentalmente porque creo que lo más importante es no caer en la falacia de la neutralidad, porque no existe la neutralidad. Lo que hay que hacer es ofrecer la mayor cantidad de información y de lo más relevante posible para que los chicos elijan por sí mismos qué quieren pensar y decidir. Y vos como docente podés decir lo que pensás, en la medida en que hayas distribuido de manera democrática y plural la mayor cantidad de puntos de vista. Entonces allí sí, la idea es no darle masticado a los otros lo que tienen que decir, sino que cada quien mastique por propia cuenta y tome su decisión. Así que esa es mi reflexión, no me da el tiempo, tengo mucho más para decir, me apasiona ese tema, pero la verdad es que, ojo, porque lo que queda como secuela, lo que queda como sedimento, es la separación de la política con la escuela. Nuevo triunfo del negacionismo en estos tiempos bastante oscuros. Quiero agregar algo, Gaby, chiquito, muy chiquito, en la línea de lo que vos decías, ¿no? Que creo que estamos todos los que estamos acá preocupados por el tema de cómo se toman decisiones, quiénes manejan una agenda setting, ¿no? Una agenda de los medios, qué mensajes son los que se quedan más evidentes y los que no se dicen. Y la reflexión mía es como desde la tecnología, que es lo que yo hago, ¿no? Porque yo diseño también tecnología. Y lo que nos pasa cada vez que es menos visible respecto del tema de tecnología, y por eso estos debates son súper bienvenidos, es qué implica tomar decisiones y cuánta autonomía real estamos teniendo en la toma de decisiones. Lo digo con preocupación, porque en realidad quizás no nos damos cuenta de que muchas de las decisiones que tomamos se toman por nosotros, ¿no? Cuando no decidimos lo que pensamos que decidimos. Entonces, me parece que hoy todo lo que respecta a una ciudadanía crítica, una ciudadanía digital crítica, entender lo que es la huella digital, los chicos que borran cosas y esas cosas no se borran y quedan como memoria digital. Lo que no deciden, porque cuando aceptan las condiciones de bajar cualquier aplicación, están vendiendo el alma al diablo, ¿sí? Con los datos y con todos los algoritmos. Entonces, me parece que todos estos debates son bienvenidos para volver a entender, primero, qué sería tener margen de autonomía, qué sería ser sujetos en plena asunción de derechos frente a los avances de la inteligencia artificial también, digo, ¿no? Me parece que hay que ampliar esta mirada un poquito más para entender que cada vez, si no nos ponemos realmente este tema en la cabeza y en serio, vamos a tener cada vez menos autonomía. Y ya no por los gobiernos y ya no por las políticas, sino por las mismas tecnologías que sin darnos cuenta, minuto a minuto nos cercenan muchísima de la autonomía que tenemos, ¿no? Entonces me parece que son temas que son súper bienvenidos para pensar, porque realmente estamos delegando sin darnos cuenta un montón de funciones a las herramientas tecnológicas. Gracias a ambos. Acá tenemos a Angélica Cid, que es de México y nos viene siguiendo en muchísimas actividades. Te aprovecho para saludarte. Nos pregunta, ¿cuáles son los desafíos que enfrentará la educación al regresar la educación presencial después de la pandemia? No sé cómo estará en México la situación en este momento, en qué etapa están, pero acá estamos justo en este momento. Bueno, estamos teniendo ya estos desafíos, ¿no? Nosotros, sí, como parte de algunos de estos desafíos los dijimos, ¿no? Primero, sí, volver a entendernos como en un contexto, ver, yo creo que hay muchas cosas que todavía no entendemos de lo que pasó, como estragos, ¿no? Gabriel hablaba de los alumnos silenciosos o silenciados, yo hablo de miedos, de angustias, de desafíos que no son tan visibles. O sea, me parece que estamos prestando atención a cuestiones que vinculan lo emocional,
lo político, lo cultural, lo cognitivo. Antes solamente nos preocupaba cómo iba a ser para enseñarles que aprendan determinados contenidos. Ampliar esa mirada a estos estragos que todavía no estamos viendo, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el nivel inicial, en los chicos chiquitos, que su vida primera fue esta, ¿no? Que no tuvieron estos espacios de socialización. Nos tenemos que preguntar cómo esos chicos se van a encontrar con otros chicos, cómo van a entender que ya cuesta, ¿no? En edades tempranas esta socialización. Hay un montón de cuestiones que todavía las vamos a tener que vivir para conceptualizar. Me parece que vamos a tener que hacer un ejercicio simultáneo de vivencia y conceptualización. Para eso tenemos que estar súper atentos, súper atentas. Digo, no podemos dar nada por sentado, ¿no? Me parece que vamos a tener que trabajar muchísimo esto, porque, vuelvo a decir, hay muchas cosas que todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias menos visibles, ¿no? En familias, en chicos, en chicas, en docentes también que están con miedo, en directores que también la pasaron mal. O sea, hay que entender desde muchas miradas, vuelvo a decir, desde una complejidad, que esto que nos atravesó realmente es un punto de clivaje y que es, por un lado, una oportunidad, como decía Gaby, pero por otro lado también una alerta a estar atentos, a estar atentas a qué consecuencias está teniendo múltiples, las más visibles y las menos visibles, porque no vamos a poder solamente tomar evidencia empírica de lo que vemos. Vamos a tener que esperar también comprender, aunque les parezca insólito, lo que no vemos, lo que no pasa, lo que no entendemos, y también decir que no sabemos, ¿sí? Creo que es un gesto de humildad que vamos a tener que aprender. Hay mucha omnipotencia en general del cuerpo docente, ¿no? Y bueno, lo digo yo como docente muchas veces, ¿no? Y tenemos que darnos este espacio y darnos esta oportunidad de construir juntos, y no pensando que lo sabemos todo, sino escuchando más, abriendo esta cuestión a los múltiples sentidos, porque hay muchas cosas que vamos a ver, no ya, las vamos a ver de acá a un tiempo. Yo simplemente lo que agrego es, miren, yo recién, mientras te escuchaba, Karina, y hablabas del miedo, yo justo miré al costado acá de mi compu, que tengo los papeles de cosas con mis clases, y vi esta imagen que me dieron una vez un grupo de alumnas de la Universidad de Hurlingham con un trabajo práctico, que todos cuando la vean la van a identificar. Esta imagen a mí tiene que ver con mi infancia, todos la identifican, se acuerdan de esta imagen todos. Y aparte esa imagen iba acompañada de una frase que era: el silencio es salud. Y justamente yo creo que lo que tenemos que aprender es a transformar el silencio y el dolor en preguntas, en una mejor manera de estar con los otros. Somos herederos de un modelo de imposición en donde el silencio es salud. Lo que finalmente hizo fue disciplinar a una enorme cantidad de población que somos nosotros. Y entonces hay que aprender de aquellos que nos enseñaron a transformar el dolor en una mejor forma de resolver los problemas como sociedad. Y se me ocurre, por ejemplo, porque yo soy un admirador y creo que estamos en deudas con su legado, se me ocurre traer a la memoria a Janusz Korczak, que en estos tiempos siempre ayuda a entendernos mejor como sociedad, porque frente a la amenaza de las democracias de repostería hay que pensar en los enormes maestros que tuvo la humanidad. Y como estamos en deudas con Korczak, y esto queda grabado, ojalá que al nombrarlo lo escuchen algunos que están trabajando como docentes o se forman como tales. Y aprovechando lo que decía Karina, Korczak decía algo así como, y está bueno para estar atentos, en el retorno a la presencialidad que pregunta la colega, la estimada amiga de México, Korczak decía que las tristezas de los más pequeños no son pequeñas tristezas. Y creo que allí hay una enseñanza enorme, porque justamente lo que hacía ese enorme pedagogo y nos enseñó era a no subestimar a los niños y a las niñas, sino justamente cuando uno se agachaba para escucharlos, lo que hacía era justamente enaltecerlos y agrandarlos. Entonces, me parece que está bueno traer esta imagen y estos recuerdos de lo que fue Janusz Korczak como enorme pedagogo, volver a leerlo en las escuelas, volver a leerlo en los institutos de formación docente, porque en tiempos en que se le baja el precio a la democracia y hay peligros de sostenernos en los valores
más básicos de la humanidad, creo que hay que recurrir a estos enormes docentes, en este caso a esta persona que no solamente entregó su vida por la de los chicos y las chicas que él cuidaba, habiendo podido salvarse en el año 42, sino que además del siglo pasado, sino que además me parece que lo interesante es entender que tenemos la responsabilidad ante ellos de poder darles la bienvenida, sean cuales sean las condiciones que vivimos, porque no podemos nunca anteponer nuestra propia vulnerabilidad como adultos o como adultas a la de los niños. Y allí hay una respuesta para la pospandemia, y es que tenemos la responsabilidad de transformar ese malestar, ese silencio, ese dolor, esos miedos a los que aludía también Karina, en nuevas preguntas, en otras maneras de estar juntos. ¿Saben qué? Yo me niego a hacerme parte de esa frase que muchos repiten, de volver a la normalidad. Si tenemos que volver a lo que era antes, y eso es la normalidad, yo prefiero en todo caso reemplazarla por la frase de volver al futuro, porque aquella normalidad era una desigual distribución de las oportunidades, de la palabra, de los deseos, de las experiencias escolares y de las posibilidades de desarrollo personal o colectivos. Por lo tanto, en todo caso, no volvemos a la normalidad. El desafío es ver cómo hacemos para retornar a la presencialidad y poder en todo caso hacer de la sociedad algo mejor que lo que pudimos hacer nosotros, porque ellos se la merecen. Y termino diciendo algo que es muy importante en tiempos de tanto negador o negacionista serial que va juntando muchos votos. Y es que guarda con quedarnos tranquilos con aquellas concepciones que dicen que todo pasado fue mejor, o que autoridad había antes, o que jóvenes éramos los de antes. Todas esas nostalgias moralizantes por el pasado, en realidad son modos encubiertos de retornar a sistemas profundamente arbitrarios. Los educadores y las educadoras siempre estamos enamorados del futuro, porque siempre lo que viene es mejor, por más que esté nublado. Y eso también hay que poder decírselo a los chicos. Pero ¿saben una cosa? Los chicos saben si lo que le decís es parte de un libreto, es especulación política, electoral o bla, 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 o lo sentís realmente. Lo que yo estoy diciendo es que hay que estar convencidos de esto para ir, en todo caso, a las aulas y poder plantearlo desde la más profunda convicción, no desde la especulación, que es lo que a veces circula en las mejores familias, en las mejores escuelas y en los mejores canales de televisión. Bueno, muchísimas. Ahora, Karina, ¿querés agregar algo? Perdón. No, digo que volvamos también a cuestiones que son básicas, ¿no? Yo en la confianza en lugar de la desconfianza, el respeto en lugar o sea, hay cuestiones que siempre, y que además son valores nuestros también como comunidad y como pueblo, ¿no? Pero que nos olvidamos, ¿no? Vuelvo a esta pregunta. A mí la pregunta me traía dolor, la pregunta de cómo sé que no se copian. Y ¿son esas las preguntas que nos tenemos que hacer? ¿O cuáles son las preguntas que nos tenemos que formular? Otra vez, ¿no? Formulemos preguntas que nos hagan mirar desde otras perspectivas. Primero, bueno, ahora vamos a continuar con las preguntas del público. Tenemos 2, 3 preguntas más para ir cerrando, pero quería agradecerles a Gaby y a Karina y a Cari por la clase que nos dieron sin tiza y pizarrón de manera virtual, ya que legitimamos en esta práctica que se puede aprender y enseñar de manera virtual, y vimos algunas cosas buenas también, porque la virtualidad nosotros como Tzavta nos permitió también llegar a muchas casas y democratizar información, pese a que los problemas de conectividad no todos están, pero de distintos países y distintas provincias del interior, que muchas veces creemos que solo pasan cosas en Buenos Aires. Y debo reconocer algo, primero, bueno, todo el esfuerzo que han hecho los docentes en este periodo me consta en nombre de ustedes dos, pero también hay muchos docentes conectados y muchos docentes amigos que han hecho un gran esfuerzo y merecen realmente todo el respeto, porque más allá también de ser docentes, en su casa muchas veces hay chicos que están estudiando, el marido que estaba sin trabajo y distintas situaciones sociales que se dan. Que me parece que también es algo a tener en cuenta, pese que a veces la gente lamentablemente está más nerviosa, exasperada con estas cosas y no toma en cuenta esto, que detrás de un Zoom hay un docente y hay un ser humano también, que también le pasan cosas, ¿no?
Y yo pensaba un poco, va a haber que hacer varios trabajos con las comisiones de padres, no hablo solamente en los colegios privados en general, con los docentes también. A mí me tocó, aparte de ser un estudiante no tan brillante como Karina, que siempre la cargo, que es una estudiante metódica, se ríe, somos amigos, así que lo podemos decir, esto es un grupo de amigos, Cari, perdón, que está el teléfono, esto son cosas que pasan en la virtualidad, me tocó dirigir una comunidad en el interior que tenía un colegio, ¿no? Y cuando hablábamos de las psicopedagogas me decían, no, están para atender a los alumnos. Le digo, mira, yo quiero que atiendan al docente más que al alumno, ¿no? La mirada de lo que falta esto, yo decía, hay que trabajar en las comisiones directivas, hay que trabajar con los docentes, hay que trabajar con las familias y los alumnos. Y creo que este equipo tiene que ser un equipo multidisciplinario. ¿Cómo ven ustedes el trabajo a emprender entre la multidisciplina? Ustedes son licenciados en educación, tienen experiencia en el campo de la educación, pero están los psicopedagogos, psicólogos sociales y otros aportes que puedan haber. ¿Cómo creen que va a haber que encarar esto, ¿no? Porque también es difícil la vuelta para muchos docentes, es mucho más cómodo estar dando desde un Zoom porque se ahorran el viaje, porque la frontalidad también frente a los alumnos son complicadas. Esto que decimos que los jóvenes manejan tecnología y están en la tecnología, se les convirtió en toda la vida en el estudio, porque en ese momento que están en el colegio, los jóvenes no están en muchos casos con el celular conectado frente a una pantalla, ¿no? ¿Cómo creen que hay que abordar de una multidisciplina el regreso a las clases presenciales? Y este regreso a la no normalidad que planteabas vos, Gaby, que creo que obviamente es una no normalidad a la que volvemos. Ojalá no volvamos a la normalidad. Cari. Mira, en realidad, a ver, la multidisciplina tiene que ver con las articulaciones, ¿no? Que hablaba al principio. Otra vez, para que haya articulaciones tiene que haber diálogo, tiene que haber confianza, tiene que haber trabajo, tiene que haber co-construcción. Yo pensaba, cuando escuché ahora, ¿no? Después de toda la charla, pensando en que hace poco celebramos, bueno, el nacimiento de Freire, que él creía fuertemente en una pedagogía de la pregunta y en una pedagogía dialógica, ¿no? Y para que articulemos los profesionales, articulemos con estudiantes, articulemos con familia, tiene que haber diálogo. Y esto que parece sencillo no lo es. Vuelvo quizás también a esa pregunta que hacía Susana, ¿no? Con la docente. Es muy difícil el diálogo, porque el diálogo implica que escuchás realmente lo que el otro te quiere decir, que lo dejas hablar, que tratás de entender su perspectiva, que tratás de entender su trayectoria, y es todo un ejercicio ese diálogo. Ni siquiera en el Talmud a veces se lograba ese diálogo, ¿no? Porque era la sentencia de tal, la sentencia del otro, ¿no? Y me parece que justamente tenemos que ejercitar ese diálogo comprensivo, y para articular con múltiples profesionales y para entender una escuela inclusiva, una educación o una sociedad inclusiva, tenemos que volver a lo más sencillo, y que es el respeto por la opinión del otro. ¿La compartamos o no la compartamos? Puede ser que yo no comparta un montón de preguntas o un montón de comentarios, pero no la juzgo. La trato de entender desde la perspectiva del otro. Y lo primero que nos sale es juzgar y no entender. Y me parece que tenemos que... Yo en eso, así como hablaba de la sofisticación de muchas cuestiones, la simpleza de entender el diálogo desde lo que el otro nos quiere decir genuinamente, honestamente, no juzgando, no prejuzgando, sin prejuicios, ¿no? Sin decir, mira, esto está diciendo esto porque me está vendiendo tal discurso. Esta me está diciendo esto porque me vende tal plataforma. Siempre es más sencillo eso, ¿no? No puedo trabajar con psicopedagogos, psicólogos, docentes, lo que fuera. No puedo trabajar en mi casa con mis 3 hijos y mi marido, construyendo una pequeña familia, si no hay respeto y no hay diálogo. Y no hay una valoración por la pregunta y por la palabra, ¿sí? Volvemos a esa pedagogía tan espectacular, celebrando esos 100 años del nacimiento, ¿no? de Paulo Freire. No, acuerdo plenamente con lo que dice Karina, y simplemente poder capaz ofrecer mi testimonio como profesional de la educación y mi aprendizaje, y no es otro que el de yo celebro y aprendo especialmente de los que se formaron y hacen cosas distintas a las que hago yo, y me nutro justamente de la diferencia. Me parece que ahí hay algo interesante para poder pensar, porque en general la diferencia
o nos han formado en una idea de la diferencia como deficiencia. O sea, el otro diferente es más una amenaza que un complemento para mí. Y esa también es una herencia del siglo XX. Y así como yo defiendo a un Sarmiento, que fue constructor de la escuela pública, lo condeno con la misma energía por negar al sujeto originario. Y además por contribuir a la construcción de una diferencia como deficiencia. Por eso es que nos formamos construyendo a los otros como amenaza y no como hermanos. Y en eso hay algo para poder pensar cuando nos pasa lo que nos pasa hoy. Y vuelvo que los negacionismos se instalan en ese embrión de la cultura de buena parte del siglo XX en Argentina. Entonces, cuando contesto esto, lo que digo es, lo fundamental es entender en todo caso al otro, ya sea a la otra persona que es diferente a mí, o a la otra disciplina, o al otro profesional, no como una amenaza, sino como un complemento. Y ese es el desafío de estas horas. Pero hay que mezclarlo con otra complejidad, y es que la sociedad en la que vivimos, esta sociedad capitalista depredadora en la que vivimos, y la escuela por tradición, tienen un diseño histórico excluyente y centralmente individual, o tendiente al trabajo individual, que no lo vemos como tal, pero que lo entendemos corporal, simbólica e incluso inconscientemente. Hay que deshacer, hay que visibilizar lo que se torna invisible y disciplinante, y es romper con la tradición del trabajo individual y poder provocar más situaciones de trabajo colectivo. Miren, las mejores escuelas no son las que, en todo caso, las que aparentan mejor, son las que logran construir un mejor trabajo colectivo. Las mejores organizaciones son las que resuelven de manera colectiva y no simplemente con la competencia individual. Entonces, me parece que es interesante pensar también esto como desafío en cualquier profesión. Yo aprendo de manera más feliz, más acabada, incluso con mucha mayor calidad en mis aprendizajes cuando es con otros. Y cuando es con otros que son distintos, que piensan diferente, porque nos podemos complementar. Yo creo que en los matices y en la diferencia se fortalece una identidad. Y me parece que eso está en estos tiempos bastante puesto bajo escrutinio y condena. Y cuidar la democracia es cuidar la pluralidad. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la pregunta de poder hacer las cosas interdisciplinariamente? Sí tiene que ver, porque tiene que ver con justamente la manera en que te vinculás con el otro. En una sociedad tan fragmentada como esta, en donde hay pibes que ven a un pibe diferente solamente a través de la red social o de la televisión, estamos en problemas. Creo que tenemos que lograr generar mayor nivel de integración entre los diferentes, y no simplemente por la pantalla, sino de cuerpo presente. Ese también es un desafío post-pandemia para hacer la democracia más democrática, porque si no, vamos a terminar convirtiéndonos en guetos que van a entrar en guerra. Gracias, Gaby. Vamos a leer un comentario y una pregunta final y con esto cerramos. Karina Yaralowski de La Plata dice: creo que hay que pensar en dispositivos mixtos y fundamentalmente elegidos y no forzados, poder recuperar lo mejor de cada espacio y aprovecharlo con capacidad instalada para seguir aprendiendo. Y Liliana Griscan pregunta: ¿de qué modo logramos ejercer un control no autoritario para que los contenidos pedagógicos democráticos lleguen a los alumnos y no se desestigmatice la política como herramienta de transformación? Con esta cerramos. Te toca, Gaby. Yo ya empiezo a pensar en la comida, así que me está costando concentrarme. Sí, todos deben estar pensando, ya todos, seguramente hay muchos que fueron, ahí veo que hay algunos lugares están vacíos, fueron a poner el agua, que está hirviendo. Vos que manejás tecnología, hay aplicaciones para eso, Cari. No, la comida no la reemplaza nada. Y más en una casa con 3 hijos grandes que están ya diciendo cuándo comemos. Sí, a ver,
Me perdí, no sé, me perdí. Yo me perdí la pregunta ya a esta altura. También será que el hambre también me ha Lo dañado la autoritario capacidad de era. memoria a corto plazo. A ver, Gustavo, Sí. tira un par de ideas de la pregunta, ¿cómo era? La pregunta tiene que ver con ejercer un control no autoritario para que contenidos pedagógicos democráticos lleguen a los alumnos y no se estigmatice, digamos, no llegue a una estigmatización como una política, digamos, de transformación. Entiendo, la pregunta tiene que ver con la estigmatización, digamos, ¿no? Sí, yo cortito, Cari, lo que digo, Sí. porque también de esto hablamos bastante, y yo dije bastante y soy bastante larguero, así que voy a ser cortito. Yo creo que la escuela, que las aulas son lugares para que se produzca una buena conversación, en el sentido más noble y ético de ese espacio. Y la conversación es justamente que somos responsables para que los chicos accedan a ciertos mundos que por cuenta propia quizás no podrían acceder. Y esa es nuestra responsabilidad, es que se suban a mundos distintos, que en todo caso aprendan a hacer de la vida y de las relaciones aquello que los precedemos o los que los parimos no les enseñamos o no pudimos hacer. Entonces, la escuela es una aventura para justamente que los pibes y las pibas estén juntos, disfruten los recreos, en todo caso aprendan entre sí, que tengan secretos que nosotros no conozcamos, pero que en todo caso también podamos de alguna manera garantizarles el derecho de acceder a una formación lo más democrática e integral, humana, y en la relación con un conocimiento que se transforma todo el tiempo. Así que a mí se me ocurre que el aula y la escuela es una sociedad pequeña en la que tenemos la oportunidad de construir ciudadanía democrática todos los días. Eso es lo que es la escuela, con Zoom, con WhatsApp, pero fundamentalmente la escuela de cuerpo presente, que es la que estamos extrañando. Así que hacia allá vamos. Yo creo que va un poco por ahí, el completar un poco algunas de las cosas que ya dijimos y que respondían a esta pregunta. Yo desde otro lugar solo decir que estoy abocándome en los últimos tiempos a los videojuegos o al desarrollo de los videojuegos, y me gustan los videojuegos, soy jugadora además de videojuegos, porque entre otras cosas, en los videojuegos primero tenés otra vida, se te recarga la energía, podés elegir lo que en la escuela en general nuestros estudiantes no eligen currículum, no eligen contenido, no eligen a sus docentes, no eligen compañeros, compañeras, no eligen tantas cosas, que la posibilidad de elegir también es más democrática, ¿no? Porque pensemos un minuto, ¿qué elegís, no? Cuando estás en la escuela, ni los contenidos que son impuestos, ni tu grado, que a veces no te llevas bien con la gente. Un montón de cosas no elegís, ¿no? Entonces, si uno captura algunos rasgos de los videojuegos, que implica que si no dominás un nivel, no pasás de nivel, entonces tenés que dominar un nivel, que es competitivo, pero es colaborativo, que hay comunidades de fans grabándose y contagiando el entusiasmo, que podés tener otra vida siempre, que podés recargar la energía aún cuando estés cansado y agotado, que podés experimentar, que podés hipotetizar, que podés tener estrategia, que podés jugar roles distintos. Bueno, ahí tenemos un enorme principio para pensar distinto la escuela. Bueno, gracias a ambos. Me quedé pensando ¿no? en esto de la conversación y en el silencio, ¿no? Cuando Gaby decía esto de los alumnos que vuelven con el silencio, ¿de qué habla ese silencio? ¿No? Siempre el silencio habla de algo, siempre revela cuestiones que hay que desentrañar, y creo que en esa conversación que vamos a ir encontrando en la escuela, se empezarán a encontrar, digamos, algunos de esos significados. Seguramente el significado es escurridizo y nunca será completo eso, pero seguramente se podrán ir construyendo nuevos sentidos. Para adelante, como han dicho, ¿no? No mirando la nostalgia de los pasados gloriosos. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias a todos por aguantar hasta esta hora, que ya estamos todos con hambre. Y lo que propongo es una vista en galería de todos y un aplauso para Gaby, para Cari y para todos.
Muchas gracias, Cari, Gaby. Gracias, Gustavo. Nos vemos en la próxima actividad. Gracias por estar y por el interés. La actividad queda grabada, por si alguien no la vio, queda en los canales, en las redes sociales de Zapta, así que la pueden volver a ver o mandarla a un amigo, amiga que se la perdió. Muchísimas gracias a todos.